Marx decía que la peor de las tecnologías es aquella que se naturaliza y uno no termina viendo. Y yo creo que a veces nosotros nos olvidamos de que cuando hablamos del uso de las tecnologías en los espacios educativos, estamos hablando del uso de ciertos recursos en un espacio que también está reglado, que también tiene reglas de funcionamiento y que también tiene sentidos. Y muchas veces volvemos y ponemos el foco en el uso de los recursos tecnológicos, en el hecho de si se adaptan o no, y nos olvidamos de que para que esos recursos efectivamente puedan integrarse a las prácticas, deberíamos también poner sobre la mesa, y creo que, a mi modesto entender, ese fue uno de los grandes fallos que ha tenido hasta ahora el Plan Ceibal, es poner sobre la mesa los recursos simbólicos de poder, los roles, las maneras en que nos desempeñamos y cómo esto nos afecta. Los procesos de introducción de tecnología en realidad disparan la necesidad enorme de espacios de investigación, de análisis y discusión, porque es la única manera en que yo puedo negociar mis prácticas y puedo negociar la identidad. En los institutos de formación docente, donde se enseña magisterio, profesorado o en las carreras técnicas, nosotros tenemos una cantidad de gente que está aprendiendo y está negociando su identidad, con discursos contradictorios, además. Bueno, yo creo que las únicas maneras, sobre todo frente a esos discursos que hablan de que la formación docente es como el espacio donde esto puede solucionarse, que eso es una visión bastante inocente, en realidad. ¿Por qué? Porque en realidad hasta que nosotros no rediscutamos el lugar de estas prácticas culturales y de nuestro contexto tecnológico, social y políticamente marcado, que eso me parece que también es importante. La introducción de la tecnología se da siempre en contextos política, económica y socialmente determinados. No son inocuos, ¿sí? De la misma manera que la ciencia no es inocua. Entonces, me parece que cuando los docentes nos ponemos a discutir de tecnología, discutimos de todas estas cosas. Y si ustedes recuerdan un momento las discusiones que habrán tenido con algunos colegas sobre la tecnología en general, sobre el Plan Ceibal, no discutían solo de las XO, discutían de la asignación de recursos, discutían respecto a cuál era el rol del maestro, discutían de economía, si este dinero se pone acá, si no se pone allá, de las decisiones que se tomaron, discutían de política. No, porque esto en realidad el gobierno de o no. Entonces, vuelvo a la idea anterior, son procesos complejos. No creamos solamente que cuando uno discute de este tipo de innovaciones o de proyectos está discutiendo de esta cuestión, de este nodo. Los sujetos no hacemos esta cosa y decimos, bueno, a ver, vamos a recibir a la XO, a la Ceibalita o a la Magallanes o a lo que les guste. En realidad, cuando uno ve ese artefacto, además mira toda la trama que tiene que ver con ello. Y ahí es donde se dan las rebeliones, las aceptaciones, los rechazos, el que lo integre o no. A mí una de las cuestiones que me parece interesante es algunas ideas que han surgido últimamente que tienen que ver con estas cuestiones de pensar nuestros contextos culturales en palabras de algunos investigadores que tienen que ver con esta cuestión del alfabetismo. Para los que leíamos los libritos amarillos de la colección, la idea de alfabetización siempre refería a la palabra escrita. Uno decía campaña de alfabetización y sabía que eso era a lo que se refería. Hoy en día el sentido de la alfabetización ha cambiado. Hay algunos trabajos bastante interesantes de cómo el lenguaje oral está invadiendo el lenguaje escrito, de cómo cada vez más colocamos dentro del lenguaje escrito íconos, sonidos, imágenes, gestos, que hacen de que esa tecnología que nos cambió radicalmente, hace poco fue el Foro de Lenguas de ANEP y fue bien interesante ver estos análisis respecto a cómo ha cambiado nuestro proceso cultural el tema de la escritura. Yo creo que uno de los grandes temas que tiene nuestra identidad docente, para ir cerrando, es esta cuestión de enfrentarnos a que la idea que yo tenía de alfabetizar, yo como docente tenía claro, y muchos de nosotros como profesionales que se desempeñan en otros campos también, que debíamos manejar todos los códigos del alfabetismo. No solo como era la A,
no solo cómo se escribía manzana, no solo las reglas gramaticales, sino que además teníamos que hacer todas aquellas cuestiones de interpretar el texto, de tratar de ver que a pesar de que el autor escribió amarillo, lo que quiso decir fue, y ahí hacíamos toda esta cuestión que le agradezco enormemente a mis profesores de literatura, de aprender a mirar sobre un texto las múltiples miradas que hay, nos volvíamos expertos en este código de transmitir. Nosotros hoy tenemos otros textos que transmiten. Y uno de los problemas que tenemos es que no somos tan competentes en analizar y trabajar con esos textos como hemos sido muy competentes con los otros textos. Nos da una ventaja, porque nosotros ya sabemos las operaciones metacognitivas, de análisis, que se puede hacer con ese texto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Estamos enfrentándonos a este otro tipo, al tema de la imagen. Yo creo que en realidad uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es tratar de entender cómo esas imágenes se vuelven icónicas, cómo se cargan de una cantidad de sentido y cómo podemos analizarlas. Sigamos. Yo, para ir cerrando y dejarles un espacio para que ustedes pregunten, quisiera resumir un poco estas ideas que intenté plantearles en: creo que hay que ser muy cuidadoso, creo que en estos procesos un gran riesgo es simplificar las razones que pueden, simplificar en un lenguaje de exitismo, simplificar en un lenguaje de fracaso. El plan Ceibal es divino, el plan Ceibal es un plan que tiene ciertos objetivos, que se desarrolla en determinados territorios, que tiene ciertas potencialidades, que tiene ciertas áreas de fragilidad. A mí, particularmente, me parece que es un plan que tiene enormes potencialidades, tiene también enormes espacios de fragilidad. Creo que hay que salir de las simplificaciones del último autor. Los uruguayos a veces nos pasa que escribimos poco, ¿no? A pesar, no sé si ustedes se han tomado un momento para pensarlo, a pesar de que hace ya 2007, ¿no? Plan Ceibal, hemos escrito poca cosa sobre el plan Ceibal. Si ustedes miran afuera, van a ver que hay más libros escritos sobre Ceibal afuera que acá. Los uruguayos tenemos un super yo muy fuerte, tenemos este tema: mirá, se va a escribir algo, que después lo van a leer, lo que van a decir, y tenemos muy pocas cosas escritas. Y muchas veces nos pasa que cuando la gente viene a presentar su libro o viene a contarnos algo, uno empieza a decir: pero miren, si eso es lo que hizo fulanito, si eso es lo que yo dije toda mi vida, si eso es lo que mi profesor de didáctica me decía. Escribimos poco. Yo también me incluyo, escribimos poco. Pero eso lleva también a que muchas veces leemos cosas que vienen de otros lados, ¿no? Y dependiendo de la moda, leemos anglosajones, leemos español. Una época, me acuerdo en los 90, que leíamos a los españoles como loco, todos venían de España, leemos a los argentinos, a los franceses, sí, a mí me gustan bastante los franceses, y entonces ahí agarramos alguna palabra, algún autor que, ¿no? En una época éramos todos constructivistas y nos peleábamos con los conductistas. Ahora que estamos en el post-neoconstructivismo y que ya en realidad hasta se puede ser conductista y nadie tiene problema, porque ya estamos en esta cuestión que se puede hacer todo a la vez. Creo que hay que tener cuidado con simplificar y creer que esa palabra, esa etiqueta, define un mundo cerrado de significados. En realidad no es así, ¿sí? Y en realidad hay que tener cuidado porque nosotros nos movemos en un espacio de complejidad, y ese es uno de los términos que me gustaría. Los análisis de los procesos son complejos, tienen que ver con una cantidad de cuestiones y tienen que ver más que nada con el hecho de que cuando nosotros hablamos de estos procesos, y ustedes mostraron sus actividades, lamentablemente en esta instancia no pude verlas, sí participé de las jornadas anteriores y muchas de ellas me llevaron a remover unas cuantas ideas que tenía ahí en la vuelta. En realidad lo que estamos hablando es de sujetos que están preocupados por enseñar, por aprender, o están preocupados por cómo otros enseñan y cómo otros aprenden. La lógica que tiene que ver en este sentido me parece que tiene que ver con esta cuestión de que somos sujetos culturalmente situados. ¿Y cuál es el desafío que esto implica? En que no puedo dejar de ser culturalmente situado. Nadie puede, ¿sí?, decir:
rechazo el contexto cultural, político y económico en el que estoy. Tampoco puede ser tan inocente decir lo dejo de lado y fuera de mi análisis, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que mis palabras finales serían de que yo los invito a que escriban. Me parece, estas actividades que se hacen en estas jornadas tienen de bueno el hecho de que la gente comparte, difunde. Yo a veces me pregunto, si no hubiera estos espacios, ¿dónde uno se entera de lo que están haciendo en otros lugares? ¿Cómo se entera uno de esa actividad que le resultó tan bien al otro? Bueno, hay pequeños ámbitos o redes, pero ¿cómo aprende uno? Y eso yo no tengo ningún problema en decirlo, yo aprendo así. Uno imita, copia, mirá qué bien que le salió a aquel, mirá qué linda presentación que hizo, mirá que este autor, después pasa por el proceso más complejo, lo reformula, lo apropia, le da su propio sentido, pero hay espacios en los que uno tiene que comunicar. Entonces, yo creo que hay que escribir, creo que hay que presentar, creo que tenemos que animarnos a empezar a contar lo que estamos haciendo, porque además cuando uno lo pone con palabras, ¿sí?, o lo filma, se ve en la obligación de darle un sentido, ¿sí? Fue muy interesante en unas jornadas, unas maestras que presentaron unos videos que habían hecho sobre unas jornadas de educación física, sobre el tema de... Ahí está. Bueno, a mí me encantó porque además cuando presentaban el video continuamente iban dándole sentido y explicando, este actor hizo esto por tal cosa, este niño pasó tal cosa. Uno tiene que aprender a hacer estas cuestiones y solo lo aprende cuando lo hace. Yo además, por último, lo que quería plantearles es, vieron que uno antes, yo cuando trabajaba y sonaba un celular, me ponía así como, uno ahora ya lo integró dentro de su espacio auditivo. Igual nos faltaría acá un niño que llore o que hable, que siempre en toda conferencia hay. Que es el otro. Ay, tuvieron un bebé. Bueno, hoy tendrían que haber. Yo en realidad les agradezco que hayan estado acá. Estas son algunas de las ideas que, bueno, andan dando vueltas por ahí. Cuando uno lleva un tiempo en estos temas, tiene cosas que se pone a pensar, que discute con sus colegas. Y bueno, y ahora me gustaría escuchar algunas de las cosas que tienen ustedes por ahí dando vueltas o que quisieran compartir con sus colegas. Me parece que un poco ese es el espíritu de esta jornada. Hola, buenos días a todos. No, mi pregunta era con respecto, tú hablabas del plan Ceibal, que decía que, bueno, que tenía zonas de debilidad. Me gustaría que tú lo ubicaras dentro de los esquemas de red que tenés, que planteaste al principio, ¿dónde plantearías el plan Ceibal en este momento, cómo estaría organizado? ¿Y cuáles son las zonas de debilidad que le encontrás? Tendría que dar otra conferencia con eso, pero, digamos... A ver, voy a tratar de... Yo lo que creo es... con respecto a uno de los puntos que tú planteas, que es la estructura de Ceibal como una estructura de red, yo no hago referencia a la organización institucional, digamos, del Centro Ceibal, que tiene, además, ahora ya no es más el Centro para la Primera Infancia, se convirtió en Centro Ceibal, ha ido evolucionando rápidamente. Daría para hacer un estudio de cómo empezó como un plan y ahí se ha ido institucionalizando, y también las complejidades que esto le da al colocarse dentro de una estructura estatal y, en fin.